Sofi, ¿me puedes mover la cámara, por favor? Por favor, por favor. Ok.
Silenciame. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva transmisión desde el canal de Asturiano Futsal TV. En esta oportunidad vamos a estar relatando el partido de la fecha número 4 entre Asturiano y Estudiantes de Buenos Aires. Somos visitantes, el partido acaba de arrancar 20 segundos desde que inició. El conjunto local, Estudiantes, viste una remera verde. Así que también, mientras hace lateral, vamos a aprovechar para ir comunicándoles las jugadoras en cancha. Por parte de Asturiano, en el arco está Andrea Gómez, por izquierda está Milenka Sánchez, el cierre está Belén Bianchi, nuestra capitana, por derecha la experimentada Melody Geller y de punta está Lune Chauer. Por parte de Estudiantes, en el arco está Luli Lera, Evangelina Testa con la número 3. También está la Tana Florentín. También está, déjenme ver, la número 10. Que ahora les vamos a decir el nombre. Morena Calvo. Y está, si no me equivoco, Isabela Goitea. El número 15, a ver, déjenme decirles que estamos teniendo un problemita que no pusieron número. Va a estar un poco complicado nombrarles las jugadoras de Estudiantes. Les pido, si están ahí prendidos a la transmisión, que nos puedan avisar si se escucha bien, si se ve todo bien o si necesitan que mejoremos algo. La tapada de Andre, el gol de Estudiantes. Ahí está, volvimos. Disculpen, estamos teniendo unos inconvenientes con la planilla de las jugadoras citadas. Ya lo estamos solucionando, pero bueno, no pusieron los números, entonces se está complicando un poco nombrar a las jugadoras correctamente. Pero no importa. La tiene ahora Angelina Testa, el pase para Morena Calvo. Quiere jugarse el mano a mano, juega a la pared con la Tana Florentín. La pisa, se la deja a Testa. Se la devuelve a la Tana. Tana abanica la pilota con Morena Calvo. Entra pisada, le quiere pegar, se la pasa a Morena Calvo, le pega. Excelente, como la tapaba la jugadora Asturiano. Lulilea con la caprichosa, el pase para Morena Calvo, la jugadora que también pertenece a Estudiantes, pero en fútbol de campo. El pase era impreciso. Lateral, 3/4 para Asturiano. Pase para Melody, la reclamaba antes la distancia. Se la deja Melody, le pega el pecho de Testa. Ahora la caprichosa la maneja. Florentín quería enlazar con Morena. Se le terminaba la 40/20. La tiene ahora Melody Geller. Entra pisada. Busca opción de pase, se frena. Y al puntinazo para conectar con Sánchez. La tiene excelente, cómo sale de dos. Quería el caño. Se la devuelve. Le quedaba ahora a Florentín, que intentaba nuevamente un caño. O sea, Calvo en velocidad le quiere pegar. Excelente el bloqueo de Milenka Sánchez.
Ahora el tiro de esquina. No, el lateral casi. Tiro de esquina de Estudiantes. Se la deja Latana, que la pisa para atrás. Le pega el palo. Le negaba el gol. El partido sigue 0-0. Asturiano igualmente tiene una falta. 16:47 segundos para que finalice el primer tiempo. Les pido, si están atentos en esta transmisión, se pueden interactuar y comunicarnos si está todo ok, si se escucha bien, si se ve bien o si necesitan que mejoremos algo. Es el partido entre Asturiano y Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 4 del torneo de Primera División. Ya se jugaron las inferiores. Ahora, ya primera se le deja de taco. La pisaba. Entraba Melody Geller. Muy atenta la jugadora de Estudiantes. Tiene testa, se la devuelve a Calvo. Calvo que quiere jugar la pared. Atana se gira. Al retroceso de Luna Echagüe que la marca. La contesta. Esta. Le piensa. Se la devuelve a Florentín, el pie a pie. La velocidad ahora, el cambio de ritmo. Excelente como la recuperaba. Luna Echagüe se quiere ir por línea. La recuperaba. Calvo que pivotea. Se le terminaba una vez más la 40/20. El lateral para el conjunto de Polisiquio. El pase que quería Luna. Aguanta Asturiano. La tiene ahora Morena Calvo que define. Cerquita. La segunda llegada clara de Estudiantes. Cambios. En Asturiano entra la China, Flor Campos, Vicky Fernández y Lula Porto. El tercer carril para Flor. ¡Le pega! ¡Gol! ¡El golazo de Asturiano! Una jugada espectacular, una precisión admirable. El pase al tercer carril de Vicky Fernández. La definición que no podía ser mejor de Florcita. El 1-0 de Asturiano. ¿El 1-1? El 1-1, disculpen. De Asturiano frente a Estudiantes. No, la 15, la puta madre. Estaba todo el remate. Pedían tiempo para que se aten los cordones, 15 minutos 20 segundos para que finalice el primer tiempo, 1-1 el partido. Un golazo. El gol de la fecha, te digo. Si no es que se vienen mejores. Espectacular. Ahora, saque de arco. Movimiento de las jugadoras de Asturiano. Se la pasa a la China. Se le complicaba. El control de la pelota. Lateral. De Calvo, el pase para Testa. La juega con Lera. Ahora pivotea Florentín. Jugadora con pasado muchos equipos grandes en el exterior también. Tiene la pelota, ahora se la deja Calvo. Se la devuelve a la Tana. La pisa, se la muestra, se la deja a la número 15. El pase era para Testa, que no se llegaban acá. ¿Entender? Ahora Fernández con el lateral. Pase para Lula. Buscaba una falta, excelente, el juez la compraba. 1-1 en faltas. El pedido de distancia. Nuevos cambios en Estudiantes. Ingresó la número 7. Ahora les vamos a decir el nombre cuando nos lo confirmen. Entró también Micaela Schneider. 1-1 va el partido. 14 minutos 35 para que finalice el primer tiempo. Le pega Lula.
Le pegaba Vicky. La tapaba la barrera. El pase para Campos. Marcaban una mano al parecer, que va a ser contada como un córner. El pase que quería para Flor que entraba. La presión de Asturiano que surge efecto. Esta se equivocaba en el pase. ¡El pase para Lula! Excelente. El bloqueo de Schneider. Otro tiro de esquina para Asturiano, que está enchufadísimo. El pase para Lula. Ay, no podía controlar. Ahora. La presión. Excelente. La presión no contaban una falta. Se dan la mano. El juego de los ambos equipos. El tiro libre de la que lo va a hacer la capitana de la selección argentina. El pase ahora para Florentín. La jugada por línea para el número 7. Intentaba el caño, la recuperaba el conjunto de Vicente López. La mandaba lateral. La tiene ahora. Que esta se la devuelve a la jugadora de Estudiantes. Hacen grande la cancha. Se mete la pivot. Cambio de ritmo ahora. La quería jugar con ella. Excelente la cobertura de Fernández. Le negaba ese pase filtrado a las espaldas. La redonda ahora, que la tiene André. Fernández ahora la pelota. El pase que quería para Campos. Pase impreciso. Posesión de pelota para el conjunto dirigido por Policiquio. Vemos los despegues de Fernández. El pedido de distancia al juez. Flor que pasa. El enlace con Lula. Que la controla. Viene igual, Lula, viene igual. Esta hora con el esférico. La tiene Mika Schneider. Pase para. Esta nuevamente ahora la presión de Asturiano. Excelente cómo giraba el camiseteo. Pasa la pelota y la jugadora no pasa. Se vio reflejada en esta jugada. Una falta técnica importante. Es una más en el conteo. Pero mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Quién diría? La trataba de robar Fernández. Excelente cómo no hacía. Lateral ahora para el Astur. Ingresa la Colo. Nati Negro. Juli. Y Melody Beller. Pase para Gómez. La roba Florentín. El puntinazo se iba por arriba. No se agrandaba. Por ahora la diferencia en el marcador de saque largo. Para que le queda Nati. Ah, le quedó justo a la jugadora de Estudiantes. Excelente cómo ganaba la posición. Le queda Nati. Le quiere pegar. Le deja. ¡No le pega! ¡No! La tapolera, justo. Era una jugada espectacular. Un gran entendimiento de la jugadora de Asturiano. Se nota la sinergia de este cuarteto. Ahora Florentín que trata de desbordar. Excelente. Como trataba de pasar por Negro y por Geller. La pelota se perdía en la línea de fondo. Posesión para el conjunto visitante. Tiene Gómez el pase. Poco pasado. Picaba Nati. Pase también podía ser para la Colo. Estudiantes ahora con la número 8. El pase para Mika Schneider. Se la deja a Testa. La única jugadora que no ha salido en este tiempo. Estudiantes hace grande la 40-20. La presión de Asturiano ahora que decide no presionar tan alto. Excelente como iba Tizo. Nati Negro la pelota
Para Estudiantes queda un poco sentida. Podría ser. Sale e ingresa a la China. Se quedó sin aire. Podemos visualizar. Ahora Testa, que se pone de frente a la cancha. El pase con Mika Schneider. Jugadoras que ya compartieron equipo en Kimberley. Campeonas de casi todo. Campeonato local, clasificación a la Libertadores, un club y una competitividad interesante. La presión ahora de Geller que intenta pivotear. Excelente cómo se pone de frente. La marcan entre dos jugadoras. Eso, algo sin duda nos indica. La pelota ahora es para Asturiano. Estudiantes metido en su cancha. Asturiano que se hace cada vez más grande. El puntinazo. Tapaba con lo justo. Lulilera. La jugadora que representa a la celeste y blanca. Unos reflejos muy buenos. Y ahora Geller que tiene la caprichosa, le quiere pegar. ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le quedó Valera! ¡No! ¡Le quedó Valera! ¡Le quedó Valera! Que juega largo. Con la 8, excelente cómo salía. Andre, espectacular, digno de aplausos. Esa salida, cómo ganaba. Lateral. No, la tercera ganó Estudiantes. Nada, sí, ganó Estudiantes. No tengo mucho más para agregar. Excelente ahora la atajada de Andre Gómez. La pelota la mandaba al tiro de esquina. Movimientos en las jugadoras. La Asturiano que está en el banco, se mueve la Peti, se mueve Flor Campos, nuestra capitana. Corner que no hace Morena Calvo, el pase para Angelina Testa que la gira de lado. Schneider que quería conectar con Calvo. La presión de Colo que interceptaba la caprichosa, la mandaba al lateral. Tiene Schneider, pase ahora para Testa como hicieron a lo largo de estos minutos. Excelente como la cubría. Gómez ahora la tiene. La pelota, el caño se la deja a Geller que se la deja de cucharita. Gómez el pase que quería para Colo. Le quedaba a Lulilera. Sale ahora Estudiantes. Excelente el bloqueo, la roba. Asturiano. Lateral lo cobraban para Estudiantes. La presión de Geller, excelente como roba. Se va sola 2 contra 1. ¡De guarda le pega! ¡Ay, el córner! El bloqueo con lo justo de la jugadora de Estudiantes. El pedido minuto por Polisiquio.
Ahí está, volvimos, les pido disculpas a todos, estábamos con unos inconvenientes resolviendo el tema de las jugadoras, pero no se preocupen que ya está todo solucionado, así que ahora sí vamos a tener una transmisión plena. La pelota la tiene Schneider, quería conectar con Morena Calvo, excelente como la orientaba la Peti, la pelota queda muy larga para Schneider, lateral para Asturiano. Cambió nuevamente el cuarteto, la tiene ahora Campos, la capitana, la Peti y Melo ahora que quedó de pivot. Tiene la Peti, el pase para Geller, la ganaba. La jugadora de Estudiantes, excelente. Cómo sacaba la pelota Geller. La pelota le rebotaba a Micaela. Salió Melo, entró Lula Porto. El pase es para ella. La pelota la tiene Melo, el pase era impreciso. Lateral ahora para Estudiantes. La tiene Lula. El peloteo se le deja a la Peti. La ganaba Florentín. La espera. Una jugadora muy habilidosa. Florentín, excelente el pase. Filtrado para Calvo. Salía Andrea Gómez. Excelente. Como salía, no la dejaba definir cómoda la jugadora de Estudiantes. La caprichosa. Que se iba a un costado del arco. Pase ahora impreciso. No la podía controlar la China. 3/4. Saque lateral para las locales. La tiene Isabela Boitea. Pase ahora para Morena Calvo, la jugadora de 15 años. Juega en primera. Florentín con el acercamiento, la espera Lula. La cambia toda para Mika Schneider. Se la deja a Boitea. Boitea marcada por Melu Bianchi, que no se muta. Excelente, la pelota la rebotaba a ella. Pedido de minuto por Estudiantes. Ese por favor. Saque lateral para las locales, lo hace Florentín, el pase para Mika Schneider. Jugadora con pasado en Kimberley, la rebotaba de primera, Testa. Florentín que reclamaba una falta, un empujón capaz. El juez no veía nada. Lateral ahora, que lo hace Nati Negro, que recién ingresó a la 40/20. La pelota estaba en movimiento, o se cumplió el tiempo que tiene para jugar, no lo he visto. Ahora, saque lateral, pero para Estudiantes. 5 minutos 48 segundos quedan por jugar. El partido va 1-1. Asturiano 3 faltas. Estudiantes 1. Posesión de pelota de Asturiano, movimiento de las jugadoras. El saque en largo para Lula, excelente como la baja con el muslo. Pivotea la descarga con Nati Negro. El pase ahora para la capitana que la quería jugar con la China. Le rebotaba a Florentín con una presión sumamente alta. Posesión de pelota para el Astur. Hace nuevamente
que era largo. Esta vez conectaba con la China. El partido va 1-1. 5 minutos 28 quedan por jugar. La anticipa. Pero la quería picar. La pelota se iba por arriba. ¡Bien, Nati! ¡Bien igual! Era un golazo. La pelota se iba un poquito por arriba. Pero... hola, Vicky. ¿Cómo andás? La recupera. Nati, la pelota quedaba ahí, cerquita del arco. La mandaba al lateral. Ahora Evangelina Testa. Se hará cargo. Se la juega nuevamente a Florentín. El pase para Mika Schneider, que la descarga con ella nuevamente. La abanica la pelota al pincha. Trata de encontrar los espacios, movimientos de Testa, que ahora queda como pivot. Buscaba el segundo palo, estaba ahí, excelente, atenta. Belu Bianchi, la pelota queda ahí, la tiene Asturiano. Quería la contra, picaba Belu. Prefieren jugar con tranquilidad. Ahora la tiene la capitana, el pase iba para Negro. La recupera Estudiantes, el tiro al arco de Schneider. Anticipaba Florentín. Excelente la marca de Belu Bianchi. Salía, la pelota queda ahí, sáquenla por favor. La sacaba la China. La pelota rebotaba nuevamente el Negro. Le tiró a la China. Parece ser se agarraba el cuádriceps. Ah, se comió un pelotazo. No vi dónde le había pegado. Cambios en Asturiano. Piden la presencia de la médica en la cancha. La jugadora ahora va a tener que salir porque es atendida. Ingresa nuevamente Florencia Campos, Vicky Fernández y Milenka Sánchez. El gol lo hizo Florencia Campos, un golazo. Y por parte de Estudiantes lo hizo Isabela Goitea, si no me equivoco. Saque lateral. La pisan, se comían. Una patada parecía ser. La jugadora se agarraba la pierna justo al lugar igualmente donde se sitúa la canillera. Le pide disculpas. Esta ya. Que deja la pelota quieta y toma carrera. Suponemos que por cómo están posicionadas las jugadoras de Estudiantes va a haber una jugada preparada. Movimiento de las jugadoras, como les dije. La pelota se iba por atrás del arco. Movimientos nuevamente de Asturiano. La recibe la caprichosa Melody Geller. El pase para Florencia Campos, que se va a velocidad. Excelente el control orientado. Recibía un empujón Vicky Fernández. El juez lo tomaba como si fuera cuerpo. Ahora el repliegue de Estudiantes. La pelota no la podía controlar Goitea. El aliento del banco de Asturiano. 3 minutos 48 segundos para que finalice el primer tiempo. Asturiano tiene 4 faltas. Estudiantes tiene 1. Milenka con la cucharita, el pase para Fernández, que pivotea, excelente el sombrerito. Bueno, más juez, se va de Florentín. Traba ante Goitea, la recuperaba. Testa, Florentín que quería tirar un poco de magia. No llegaba a calcular bien. Lateral para Asturiano, el puntinazo para Fernández. La controla excelente. Estaba Goitea ahí atenta. Llegaba a puntear la pelota para que sea un lateral casi tiro de esquina. El puntinazo ahora. ¡Le queda Campos! ¡No! ¡Era un golazo! ¡Era un golazo! ¡Era un golazo! ¡Era un golazo! Se salvó el pincha una vez más. Clarísima la jugada. Espectacular la precisión de Melody Geller.
La pelota caía llovida y Florencia Campos la reventaba con el empeine. Era un golazo al primer palo. Nos tomó por sorpresa a todos. Pasa Florencia Campos. El pase para Fernández. Ay, no la podía controlar. Le queda Schneider, que quería con Florentín. La contra de Asturiano, mano de Melo. Y se la deja a Campos. Se la vuelve. ¡No! La tajolera. La tajolera. Ahora sale el pincha con Florencia Campos. Con Florentín, disculpen. Fernández. Tiene una vuelta espectacular. Meteba la pelota. Florentín quedaba. Florentín quedaba sentida. Era un golazo, una jugada, un tiquitaca espectacular. Pero no tengan dudas que se van a dar muchísimas más situaciones. Asturiano ya lo ha demostrado en muchos partidos. El partido va 1-1. Asturiano 4 faltas. El pincha una nada más, 2 minutos 51 para que finalice el primer tiempo. Ahora Luli Lera con el saque y arco el pase para Mica Schneider. No la lleva a controlar. Le queda a Florentín. La cucharita para que corra al espacio. Calvo. Florencia Campos se interponía entre la caprichosa y la jugadora de Estudiantes. Que venía, la pelota queda ahí ahora. La contra de Asturiano, el pase para Campos. Queda mano a mano. No, le quedó muy larga. No lo pudo definir. Andrea Gómez quedaba sentida, parecía que le pegaban en la boca. En esa jugada inconclusa. Está realmente sentida, frenan el juego. Era un golazo. Flor está on fire. Si vos estás sufriendo víctimas, jurate nosotros. No, yo no puedo más. Ahora Lera con el saque, el pase para la jugadora de Estudiantes. La tiene Mica Schneider, que con seguridad enlazaba con Florentín. La pelota le quedaba en la mano. Asturiano está en quinta. Tranquila, quedan 2 minutos. 2 minutos 6 segundos por jugar. Florentín con la caprichosa, el pase para Calvo. Calvo que quiere ingresar, entra pisada, buscando el tiro, se la deja a la número 8. Excelente el bloqueo. Díaz era quien pateaba el esférico. Tiro de esquina para las locales. Pase para Florentín, se la deja para Schneider, el bloqueo de Milenka. Calvo nuevamente con la redonda, anticipaba Keller, pasaba. Le quedaba a Florentín nuevamente. Pase que era para Mica. El partido va 1-1. 1 minuto 30 para que finalice. Vicky Fernández iba al piso, desviaba la pelota, no dejaba Florentín patee. La tiene Mica Schneider, el pase para Calvo. Una jugadora de toda la cancha, ya hemos visto. 2 perfiles muy buenos. Y ahora Florentín, que trata de que me lo pase. No se inmutaba, era una pared. Entra pisada Florentín. Un pase para Calvo, marcada por la Peti. Excelente como la rinconaba. La pelota se le iba por la cancha. No, es que los partidos... Se puede hablar, no le voy a meter. Se puede hablar. Pensé que era una pregunta. No, los partidos de tercera no se transmiten. Estamos transmitiendo nada más la primera división.
pero en un futuro podría ser viable. La tiene Lopetti, el pase iba para un Echagüe, la pivot que ingresaba ahora. La tiene Mika Schneider, marcada por Melody Geller, el pase para Latana, que arranca por la línea, se frena. Amaga con una bicicleta, la pisa, se la deja a Mika, que la juega para Morena. Morena que trata de ir al segundo palo. No podía definir con tranquilidad. Saque de arco para Andre, 20 segundos. 6 centésimas quedan de este primer tiempo. Pase para Luna, que la orientaba para la Peti, la ganaba la jugadora de pincha. Ahora le queda a Morena, excelente la salvada de Andre Gómez una vez más. Corner para el pincha. ...13 segundos, 4 centésimas. Movimientos de las jugadoras. La pelota que va para Florentín, no podía controlar. Le queda a Mika, excelente. Como Luna Echagüe la punteaba. Lateral para Estudiantes. La última jugada para este primer tiempo. Excelente como interponía. ¡Melodiano le pega! Se fue por arriba. Se terminaba el primer tiempo.
La concha de mi vieja. Que me parió, boludo. Yo para que me diga, no, tranquilo. Yo te regalo la cerveza. Arrancó el segundo tiempo. Saque de Estudiantes, el pase que iba para Calvo. La pelota se iba por arriba. El partido sigue 1-1, 5 segundos desde que arrancó. Movimiento de las jugadoras visitantes, el cabezazo para que corra Belu. La cubría Lera. Saque lateral. Le va a hacer Calvo, el pase para Testa. Para ella nuevamente, la recupera Florencia Campos, le pega. El bloqueo de Morena, mandaba la caprichosa al tiro de esquina. Pase para Melo Geller, que entra pisada el pase. El tiro, disculpen, el bloqueo de la número 6. Estamos moviendo el trípode, corazón. Ahí salimos. Lateral, la pisadita para Campos. Quería conectar con Fernández, no se llegaron a entender. El pincha ahora que tiene la caprichosa. El bloqueo, excelente, como ganaba la pelota Florencia Campos, pero le quedó a Florentín el pase ahora para Micaela Schneider, que le pega el bloqueo de Geller. La contra de Asturiano en manos de Vicky Fernández. Se pasa, Florencia Campos se la deja. Ay, justo se tiró Florentín. Lateral ahora de Asturiano. ¡El pase para! ¡No! Fernández. No puede hablar. Era un golazo de volea. Muy preciso el pase. De ir ahora con el pase para Mika Schneider. Florentín. Que se la pasa a la número 9. La descarga nuevamente con Florentín. Ahora es Testa. Excelente. Como Fernández iba en viaje de la pelota. El juez entendía que Fernández había tocado la caprichosa. La realidad es que no lo era así. Desde el punto donde estamos viendo el partido. Se para Schneider y Florentín en la línea de lateral, marcada por Geller y por Fernández. Adelantada Belu Bianchi, el pase para Florentín. Que entra, le quiere pegar. Le pega. Mika Schneider no llegaba a empujarla. Asturiano se salva una vez más. Saque largo para Campos. La quería orientar para Fernández. Posesión de pelota del pincha. Florentín. El mano a mano, excelente Geller, que punteaba el esférico. 18 minutos, 6 segundos quedan por jugar. El partido va 1-1. Aniseteo cobraba el juez de Campos. A Morena Calvo. Suma la primera Asturiano. La pelota la tiene Geller. El pase filtrado. La cabeceaba justo. Testa la recuperaba ahora Florencia Campos. La pelota se le iba larga. Un intento de contra. Frustrado porque no llegó a nada. André con la pelota en sus manos. El pase para Flor Campos. Conexión que quería con
Belo Bianchi ahora. Florentín tiene la pelota. El puntirazo le queda a Calvo. Le robaba, le sacaba con lo justo Andrea Gómez. Heller, que llegaba a puntear. La pelota la sacaba de la cancha. Morena Calvo, está en la visión de Andre. La alineación ahora la tiene Florentín. Se la deja a Micaela. Le pega a Quiricocho. La tapaba con lo justo Andrea Gómez. Enorme, se hacía. La pelota sigue ahí, la pelota. La punteaba ahora. Heller la ganaba. Testa ahora que trata de pivotear. Busca la falta. Se pone frente a la cancha. Excelente. La entrega de Melody Heller es para aplaudir. Es para aplaudir. Ahora la anticipaba. Heller iba, trababa, le queda a Florentín. Se la pasaba. ¡Quiricocho! Se la pasaba. Se la pasaba a Micaela Schneider. Todos gritábamos Quiricocho. Le pegaba como un caballo, la pelota se perdía. Asturiano se salva una vez más. La pelota ahora la perdía Heller. Estudiantes que planteaba una presión asfixiante que obligaba a las visitantes al error. La tiene la Tana, la pisada para Testa, que la juega con Mica. Y va la pelota por línea, pero la recupera Luna Chao, que trata de ganar en velocidad. Lera salía. El pase era para Morena. Posesión de pelota para las dirigidas por Polisiquio. Gómez ahora como cierre, que acaba de ingresar. La perdía, pero la pelota se perdía por la línea de lateral. La China, que se encargará de hacerlo. Pase para Gómez. Se la quería dejar a Luna. Juez le marcaba que el lateral es de más atrás. Mica Schneider con la caprichosa, el pase para Testa, marcada por Luna Echagüe. Quería conectar con Morena. Excelente cómo se iba, un pie a pie. Impresionante. La obligaba a la China a camisetear. Asturiano suma la segunda falta. Admirable. La rapidez y la velocidad en sus pies, por sobre todas las cosas, la técnica de Morena Calvo. Número 10. Y ahora se la juega a Angelina Testa. Viene Florentín. Entra pisada hacia el centro de la cancha. La recibe nuevamente. El pase para Mica. La número 9. Se la juega nuevamente Florentín. Esta es Morena Calvo. Estudiantes abanica la pelota mientras busca los espacios. Asturiano aguerrida su defensa. Le queda a Mica Schneider. La tapaba muy bien Andre Gómez. Atenta a toda la jugada. Y ahora Heller con el pase a Gómez. La pelota pasaba. Le queda a Luli Lera. 15 minutos 6 segundos para que finalice el partido. 1-1 se encuentra este espectáculo. Y me parece que es momento para mencionar y agradecerles por sobre todas las cosas a nuestros sponsors. ¡Le queda! ¡No! ¡Le queda! ¡A Luna Echagüe! Ahora Florentín. Acá por Gómez. No podía volver con la arquera. Recordemos que para que la vuelva a tocar la tiene que tocar justamente una jugadora de Asturiano. No sucedió. Y si no, también tiene que pasar la mitad de cancha, lo que tampoco sucedió. ¡No! ¡Cobraron penal! ¡No! ¡No! ¡Juez! No era para nada una falta. Nadie entiende. Nuestro DT sonreía. Gran descontento. El cuerpo técnico de las jugadoras de la hinchada. Nadie entiende lo que cobró el juez. Andre Gómez ya se posiciona.
¡André! El penal. Nadie puede entender que cobra ahora Florentín. Toma carrera. ¡Qué cosa! ¡Bien! 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 ¡Excelente la atajada de Andrea Gómez! ¡Tenemos a la 1! ¡Perfecta su atajada! ¡Que patee el que quiera! ¡Que el arco está blindado! Acá se pudo demostrar una vez más. ¡Excelente! André Gómez, que es así a gigante defendiendo el arco de Asturiano. La arquera de Estudiantes es Luciana Lera, arquera también de la selección argentina. Bueno, y como les estaba comentando antes de que sucedan estos hechos relevantes, les agradecemos a nuestros sponsors, aquellos que nos ayudan al crecimiento del futsal, de nuestra camiseta y confían en nosotros. Ellos son Unitienda, LNS Sport, Tromen Argentina, Salud Global, Farmacias y Perfumerías y BioArc. Les agradecemos a todos enormemente. Y si vos querés también aparecer en la remera, aparecer en el short, en las redes sociales. ¡La roba! ¡La Peti! ¡2 contra 1! ¡Lo pega! ¡No! ¡La tejolera con lo justo! Le queda ahora a Mika Schneider. ¡Excelente! ¡Excelente, Andrea Gómez! La falta ahora que cobraba. ¡Espectacular, André! ¡Espectacular! Una falta ahora. Pedían tarjeta. ¡Amarilla! Hay una mezcla de descontento por las decisiones del juez, pero también todos aplauden la falta, así que no sé qué decir. ¡Aguanta Asturiano! El partido sigue, 13 minutos 19 segundos para que finalice, 1-1, la tiene la Peti. El pase para Florencia Campos. Y como les estaba comentando, si vos querés aparecer en las redes sociales, tener tu banner, aparecer en el short o en la remera, lo que vos decías, te invitamos a que puedas escribirnos vía redes sociales, Astur Futsal Fem, de paso nos pueden seguir, suscríbanse de paso también a Asturiano Futsal TV, activen la campanita. Y si no, también nos pueden encontrar en un número WhatsApp que ahora en unos momentos se los voy a decir. La tiene Mika Schneider, el pase para Testa. Lulilera que se abría ahora. La tiene Isabela Huitea. Angelina Testa que le quiere pegar. Se la pasa a Mika Schneider. ¡Qué concha! Excelente, excelente el bloqueo de la Peti. Y como les estaba comentando, el número al cual se pueden comunicar para el tema de los sponsors es 11 51 01 81 69. También los invitamos a que sean de esta gran familia, muchísimos deportes, disciplinas, un club que te enseña el deporte, pero también valores a formarte como persona y jugadora, por sobre todas las cosas. Futsal femenino, masculino, fútbol 11, masculino y femenino, vóley, handball, hockey, entre otros deportes. Así que los invitamos a todos, estamos en Libertador 1081, en Vicente López, al lado de Vidal Costero, que la mejor decisión que pueden hacer es informarse sobre nuestro club y venir a probarse, por supuesto. El partido va 1-1, 12 minutos 12 segundos para que finalice. Asturiano tiene 3 faltas, el Pincha tiene 1. Morena Calvo ahora con el pase para Isabela Oitea. Se la juega a Mika Schneider, la alineación que querían con Calvo. Perfecta. La marca de la Peti. Punteaba la pelota. Lateral
Para el pincha ahora. Nuevamente. Calvo, que pasaba entre dos jugadoras. Excelente desbloqueo, la pelota queda ahí, la gana nuevamente Lula Porto. La contra ahora de Asturiano, manos de la Peti, pasa Lula, pasa Belu. Se la descargaba a Florencia Campos. La jugadora que se la quería pasar a Lula. La pelota le queda a Valera. Oitea ahora con la caprichosa entre sus pies. Espera movimientos de su marca, no se inmuta Belu. El pase que quería ahora con Morena Calvo. Se salva Asturiano. Partido de mucha ida y vuelta. Mucha personalidad. Vemos en ambos equipos. Mucha técnica, por supuesto. Jugadoras muy experimentadas. Vemos en la 40x20. Un espectáculo, sin lugar a dudas. Tiene Mika Schneider ahora el pase para Angelina Testa. Jugadora que, si no me equivoco, en el primer tiempo no salió. Lateral, ¿qué hace? Calvo. También partícipe de aquel ascenso del pincha en fútbol de campo. La tiene Campos ahora, presionada por Goitea, gana en velocidad del pase para Lula. No podía controlar. Aplaudían las jugadoras del banco de Asturiano. 10 minutos, 53 segundos para que finalice. Asturiano suma 4 faltas. Estudiantes suma nada más una. La caprichosa la tiene en el conjunto de Caseros. Abanica la pelota. Asturiano que sube en el viaje de la pelota a presionar. El pase a las espaldas. Y Castañeda que le pega. ¡El palo! ¡Se salvaba! Se salvaba el Astu. Minuto pedido por Asturiano. La tiró la Mika Schneider, marcada por Lula Porto. La descarga contesta. Excelente cómo robaba y ganaba lateral. Florencia Campos que subía a presionar en el viaje de la pelota. Y ahora me parece importante repasar cómo va las posiciones desde la fecha número 3. Asturiano se encuentra en la posición número 11. 3 partidos ganados. 2 perdidos, 1 empatado. Mientras que Estudiantes se encuentra en el tercer puesto. 3 partidos jugados, 2 partidos ganados y 1 partido perdido. En la fecha anterior, Asturiano perdió 2-1 con River. Un partido complicado, quizás algo polémico. ¡El caño! Heller, una jugada espectacular, individual. ¡El puntillazo para Lula! La cacheteaba con lo justo Lulilera. Mientras que Estudiantes ganó 7-2 ante Independiente. La pelota le queda a Angelina Testa que quiere
Pasársela a Isabela Goitea, que de primera para Mika Schneider. La jugaban en segunda línea con Morena Calvo. Le pegaba excelente, como la sacaba Andrea Gómez. Figura del partido, me parece a mí. Figura del partido, olvídate. Atajadas asombrosas, admirables, por sobre todas las cosas. Y esto muestra también la perseverancia y la constancia que tiene nuestra jugadora, como todo el plantel. Ahora la ganaba Florentín, marcada por Lula Porto, no la puede frenar, el pase para Florencia Campos. Muy bien, Melu Bianchi, nuestra capitana, andaba la caprichosa al córner. Movimientos del pincha, le tira, excelente bloqueo de Lula Porto, la pelota se iba lateral. 8 minutos 47 segundos para que finalice el partido. 1-1 se encuentra este espectáculo. Asturiano suma 4 faltas. Y ahora Melo Dieder, que se tiraba y ganaba una falta. Muy bien, muy bien. Se gana todos los aplausos de la hinchada. Y el banco, por supuesto. La tercera perdió. Vicky, ahora cuando termina el partido te paso todos los datos. Pero no fue un buen partido para el Astur. Lateral ahora para el pincha Goitea, que se la rebota nuevamente a Morena Calvo. Goitea que ingresa, intenta una cortina. Le queda a Goitea, busca el segundo palo, excelente Florencia Campos, una vez más, sacando la pelota en la 40/20. Polisitio que grita, cuidado con las espaldas, muchos movimientos de las jugadoras. El pincha. Están tratando de jugar todo el tiempo a las espaldas. Ingresan por el centro. En la 40/20 se quedan como pivot. Unas jugadas inusuales. La caprichosa la tiene Asturiano ahora. Gómez con la pared para Geller. El mano a mano no, que le quedaba incómodo, pero sigue Melody Geller. Espera el pase en profundidad para Fernández. La pelota no se iba. ¡No! La pelota no se iba. Era clarísimo. El juez ni siquiera estaba a la par. Cobraba lateral para Estudiantes. 7 minutos 40 segundos para que finalice el partido. 1-1 va el marcador. Y Florentín que pisa por el centro. Excelente como la ganaba Melody Geller. La recupera nuevamente Florentín, quien tiene ahora la caprichosa entre sus pies. Amante del gol, busca el pase para Mika Schneider. El tiro frustrado, pero le queda nuevamente a ella. Asturiano ahora trata de salir y presionar. Trata de ganar el pie a pie, espectacular lo que hizo, una magia absoluta. Define y se patinó con lo justo. Se resbalaba Lelu. Le da una patadita sin querer a Andrés, se dan ambas la mano. El público rival aplaude y me parece también que yo la aplaudiría porque fue una jugada bárbara. La verdad que fue bárbara. Una jugadora experimentadísima, partícipe también de la selección argentina de futsal. Te digo que si no estoy relatando me estaría sacando una foto porque es un espectáculo lo que juega. Pero ahora se viene Asturiano con Fernández, busca el segundo palo, ¡gol! ¡Qué lindo hacerle el Astur! ¡Qué lindo! ¡Qué jugada tan espectacular! Un pase al segundo palo. El banco explota. La hinchada se quiere tirar adentro de la cancha. Asturiano va ganando 2-1 el partido. Espectacular lo que está jugando este equipo, esta jugada. Y cómo están defendiendo este escudo. La tiene ahora Florentín ante la marca de la Peti. No la dejan jugar cómoda a la número 4. Intentaban conectar con Mika Schneider. Juli Gómez muy atenta. Desviaba la pelota lateral, el pedido de distancia.
La comunicación que en estos momentos es clave. 6 minutos 26 para que finalice el encuentro. Estudiantes tiene 2 faltas, mientras que Asturiano suma 4. El partido lo gana Asturiano. Frenan el partido para advertirle algo a Majo. No sabemos muy bien por qué, pero también se prepara Lula Porto y nuestra capitana Belén Bianchi para ingresar. El pedido de distancia. Los pies activos de las jugadoras de Asturiano. Se la dejan a Florentín, que le pega. Excelente el bloqueo de la China. Se la dejan ahora a Morena Calvo. La pelota no ingresaba, por suerte, en los 3 palos. Le gana la espalda. Fernández quiere pegar. Se rebalaba. Estudiantes se salva una vez más ahora. Florentín con la caprichosa que ingresa por el centro de la cancha. Se la deja a Calvo. Excelente. El repliegue de las jugadoras. La pelota se perdía por la línea lateral. La China ahora se va a encargar de hacerlo. Salió Juli Gómez con unos minutos bárbaros. Ingresó nuestra capitana Belu Bianchi, quien pasa ahora. 6 minutos quedan por jugar. Excelente el pivoteo de Lula, que se va por línea. ¡Epa! Una falta que cobraba, la patada al tobillo que daba Lula, muy sentida. Mika Schneider también se tiraba, indignada por lo que cobró el juez. Revoleaba la pelota, eso también me parece que es una amarilla. El juez no lo ve, estaba charlando con Belu Bianchi. El tiro libre ahora para las dirigidas por Polisiquio. El pincha que acumula una falta más. El tiro le pega, le queda ahí. La gana ahora Mika Schneider, que la pisa ante Petty. La rincona ante el córner. Espectacular como la marcaba. No se inmutaba, no se comía ninguna más y la rinconaba. La línea en este caso era nuestra compañera. La caprichosa se perdía por la línea. Lateral ahora. El pase para Belu Bianchi, que le pega. Le rebotaba a Mika Schneider. Tiro de esquina para las visitantes. 5 minutos 37 segundos para que finalice el encuentro. Movimientos de las jugadoras de Asturiano. El pase ahora para Belu Bianchi, que le quiere pegar, le pega, le rebota a Florentín, pero le queda nuevamente a nuestra capitana, que le intenta pegar la pelota. Le rebotaba a Goitea. Asturiano tiene nuevamente la posesión de pelota. 3/4 de cancha. 5 minutos 31. Asturiano suma 4 faltas, mientras que Estudiantes suma 3. La tiene la China, le pega, le rebota a Florentín. El pedido de distancia. El pase para Belu, le pega, la rebota nuevamente a la número 4 de Estudiantes. El tiro de esquina. Que lo va a hacer la China. El pase para Melody Geller, le pega. La rebota ahora Calvo. Excelente cómo la cubrían las jugadoras asturianas, reclamaban que la pelota era para ellas. Pedido de minuto. ¡Oite! Se reanuda el minuto. Me dejaron sola cantando. Eso no se hace. Quiero que lo sepan. 5 minutos quedan por jugarse.
Asturiano va ganando 2-1, pero entra la Tana Florentín, la juega con Morena Calvo, excelente nuevamente. La atajada de Andrea Gómez. Lo salva una vez más. La caprichosa ahora la tiene. Mereguera, espectacular, el mano a mano. Se va. El pase para Lula. La agarraba. La arquera de Estudiantes. La tiene ahora Isabela Goitea, que trata de jugársela con Morena Calvo. El gol lo hizo la número 11 de Asturiano, Juliana Gómez. Juliana Gómez, la autora del segundo tanto de las visitantes. El córner ahora de Estudiantes. El pincha se la pasa a Florentín, marcada por Lula Porto. Se la deja a Mica. No llegaba a ingresar al segundo palo con lo justo, con el timing. Isabela Goitea se perdía. El empate una vez más. Misma jugada, mismo patrón que se repite varias veces a lo largo del partido. Ninguna con la eficacia para empatar el partido y descontar en el marcador. En busca ahora de la pelota, que se pierde, se va creo que a un garage. Está una puerta abierta. 4 minutos 29. Queda por jugarse. Sale Lula, ingresa Luna Echagüe. Posesión de pelota para Asturiano. El pase para Florencia Campos. Se la deja a Belu Bianchi. Marcada por Goitea. Ahora las tiene Florencia Campos. La pelota la gana Lulilera. El pase largo para Calvo, que la baja muy bien, pero no se deja Florencia Campos ganar. Se la pasa a Melo. Melo que mete velocidad. ¡No! ¡Juez! Se dejaba tirar Mica Schneider cuando veía que perdía la pelota y Melo Velocidad sola. El árbitro compraba esa falta. Asturiano una vez más en quinta. Gran descontento por parte de todas. Las jugadoras, el banco, el cuerpo técnico, la hinchada. En un momento crucial me parece que hay que ser más. Hay que tener un poco más de filtro quizás los jueces para ver qué es de verdad y qué es acting. No se podemos equivocar todos igualmente. Pero bueno, arquero ahora jugador que impone Estudiantes en busca del empate. Florentín. El pase para Bianchi, para Schneider, disculpen. Se la vuelve a la Tana. El pase para Morena, que la descarga nuevamente con la número 4. Estudiantes abanica la pelota. El pase para Morena, Calvo. Una vez más la Tana. Se la devuelve a Morena. Marcada. Ahora Luna Echagüe por Mica Schneider. La presión que va subiendo Asturiano. Dependiendo de lo que están jugando. Le quiere pegar, excelente nuevamente Andrea. Que le quiere pegar mano, amarilla. ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡No deja jugar esa amarilla! ¡Eso, juez! Cobraba pecho encima. Era una tarjeta evidente. Me parece que hay que tener un poco más fresco el reglamento en la cabeza, porque esto sin duda será una falta a la jugadora Isabela Goitea. No dejaba jugar a Andrea Gómez. Eso es una tarjeta amarilla. Me parece que el juez no se acuerda de eso. Y si bien cobra un tiro libre, una tarjeta en este momento es importantísima e inclina la balanza hacia otro lado. La tiene ahora Morena, Calvo. Tratan de poner el 5-4 ahora. La tiene Mica Schneider. Angelina Testa. Mica Schneider, Florentín. La Tana que la juega en segunda línea para Morena Calvo. Excelente como Belu Bianchi la punteaba. 2 minutos 48 segundos quedan por jugarse. Esturiano está en quinta. El pincha está en la tercera recién. Mica Schneider ahora de cierre. Le quiere pegar, excelente el bloqueo de Luna. La Tana ahora marcada por Melo. Angelina Testa que la juega con Goitea. Excelente el bloqueo de Belu Bianchi. La unificación que estamos viendo en Asturiano.
Le pincha ahora nuevamente Cabanica la pelota, ahora la tiene Testa, se la deja a Mika Schneider que quiere probar, se la pasa a Florentín que trae ¡ay, que no pudo hablar! Intentaba la conexión con Testa, la pelota se iba por arriba, Asturiano se salva una vez más. 2 minutos 19 quedan por jugarse. Nuevos cambios van a ser en Asturiano. Vemos con la pechera en mano la Peti, Lula Porto. Florencia Campos ahora que se va por el centro de la cancha, el pase para Luna. Otra falta que cobraba el juez para Asturiano. El pincha suma la cuarta. Flor queda tirada a 40/20. Aprovechan todas para respirar, tomar un poco de aire en un partido sumamente agitado. Era amarilla eso, Era amarilla. Bianchi ahora que se hará cargo el tiro libre. 2 minutos 11 quedan por jugarse. Asturiano ganando 2-1. El pase ahora para Luna que quería conectar. No se llevan a entender. La cabeceaba la tiene ahora Isabela Goitea, marcada por Melo Dieler. Espectacular como Belu Bianchi se interponía entre el arco y la pelota. Corner para las locales. Lo va a hacer Florentín. La tiene ahora Mika Schneider, el pase para Morena. Calvo. ¡La tata! De cuál el segundo palo, no había nadie. 1 minuto 51 queda por jugarse. Un partido para el infarto. El pase ahora para Lula Porto. La bajaba. Se interponía la Tana. Pase para Mika. Esta es la Tana nuevamente. Se la deja a la jugadora con pasado en Kimberley. La número 9 tiene la caprichosa entre sus pies. Intenta sacar un derechazo. Espectacular el bloqueo. Lo festejaba con alma y vida Lula Porto. 1 minuto 30 queda por jugarse. La tiene la Tana. El puntinazo. Se la quedaba en las manos la caprichosa Andrea Gómez. Pase para Florencia Campos. Campos que la juega para Geller. La jugadora de la selección argentina pasa una. El pase ahora se le queda Belu, le pega. Se va por un costado con lo justo. No podíamos agrandar la brecha en el marcador. Ahora sale nuevamente de contra. Florentín, disculpen, le pega, le queda. Espectacular. El bloqueo de Andrea Gómez. Tiene ahora Goitea el pase para Florentín, que la pisa. Incómoda por la marca de Belu Bianchi. La tiene Goitea. Se la deja a Mika Schneider, que se la devuelve a Florentín. Florentín con fuera Kimberley. No podía controlar. Daicha explota el banco. Por supuesto que también. 46 segundos quedan por jugarse. Un partido apasionado. Pase para Geller. Se la dejaba a Belu Bianchi la pelota. Iba más rápido que la jugadora en estos momentos ya. Las piernas no dan más, el corazón es el que juega. La tiene Florentín, marcada por Geller. El pase para Mika Schneider, que le quiere pegar. Amaga el tiro, la pisa, se la deja Florentín. ¡Quiere concho! ¡La tapa! ¡Espectacular, Belu Bianchi! 23 segundos, 4 centésimas queda por jugar. Últimos segundos de este espectáculo. La tiene ahora la Tana Florentín, marcada por Melo Dieler, como lo hemos visto ya en repartidas oportunidades. Muy bien el bloqueo. Dieler cobraban otra cosa. La tiene Mika Schneider, le pega el bloqueo de Lula Porto. 9 segundos, 8 centésimas para que finalice el encuentro. Estudiantes en una búsqueda desesperada del gol. La tiene Florentín. Arranca, la pisa, trata de pivotearse, la deja Mika Schneider. Puntinazo excelente en el bloqueo. Lula Porto la reventaba. Melo Dieler, el partido lo ganamos, los 3 puntos espectaculares. Y yo solo puedo decir que se me explota el corazón de orgullo. De ver la entrega, de ver cómo dejan todo. El corazón, las piernas, el alma por esta camiseta. 3 puntos espectaculares. Merecidos, por supuesto, ante un durísimo Estudiantes. Un partidazo digno de un espectáculo. La hinchada
Aplauden. Y qué lindo ser del Astu, viejo. Qué lindo ser del asturiano. Les agradecemos a todos por estar prendidos a esta transmisión. Nos vemos la próxima. Aguanta, asturiano. ¡Vamos, asturiano!